En las entrañas de la Sierra Madre Occidental, donde los cerros se alzan como guardianes pétreos y el aire pesa de historia, existía una criatura legendaria que los vaqueros duranguenses susurraban alrededor de las fogatas. Era el año de 1887, cuando los ganaderos del norte mexicano aún desconocían que sus animales más fuertes serían codiciados por las potencias europeas. La coronela no era una mula cualquiera, era el resultado de 3 generaciones de crianza selectiva realizada por la familia Valenzuela, propietarios de la hacienda El Mezquite Plateado, ubicada en las inmediaciones de Durango, a donde llegaban los vientos que traían historias de conquistas y de sangres mezcladas en la tierra roja del altiplano. Esta bestia extraordinaria había nacido bajo el signo de la adversidad extrema. Su madre fue una yegua criolla de pura sangre mixteca, cuyo linaje se remontaba a los tiempos cuando los conquistadores españoles cruzaban sus séquidos ibéricos con las monturas indígenas que galopaban por las planicies antes de que la rueda de la historia girara sobre los muros de Tenochtitlán. Su padre era un burro de raza pura, importado décadas atrás desde Cataluña, animal que poseía una musculatura descomunal y unos cascos tan resistentes que podían atravesar piedra caliza sin dañarse, como si fueran forjados por los herreros del Mediterráneo con el acero de 1000 batallas. El resultado fue la coronela, compacta, musculosa, con un pelaje color bayo oscuro que brillaba como bronce pulido bajo el sol de la altiplanicie, con ojos que reflejaban la inteligencia ancestral de 2 razas unidas en el crisol del mestizaje animal. Los vaqueros que la conocían juraban leyendas sobre sus capacidades, historias que crecían alrededor de cada fogata, magnificadas por el mezcal y la nostalgia. Decían que había cargado, en una sola travesía por el cañón de la Sinaloense, más de 500 kilos de plata, sin mostrar el menor signo de fatiga, descendiendo acantilados donde otros animales se habrían despeñado sin remedio. Otros contaban que durante la época de contrabando de tequila, la coronela había recorrido 250 kilómetros en 3 noches consecutivas, transportando botellas de la destilería clandestina del pueblo de Tequila sin detenerse ni una sola vez, como si poseyera los pulmones del viento mismo y la resistencia de la roca. Su reputación traspasó fronteras de estado, cruzó ríos caudalosos y llegó a oídos de comerciantes tejanos que hablaban en sus tratos de mercado, de diplomáticos estadounidenses que la mencionaban en conversaciones privadas, y finalmente de los agentes imperiales franceses que rastreaban recursos ganaderos por toda América Latina con la precisión de cazadores que buscan un tesoro específico. La hacienda El Mezquite Plateado era un latifundio colosal que se extendía por miles de hectáreas, desde las faldas de la sierra hasta los valles áridos donde el nopal crecía silvestre y los mezquites ancestrales proporcionaban sombra a vaqueros y animales por igual. La familia Valenzuela tenía raíces profundas en Durango. Eran ganaderos de vieja cepa, hombres que conocían el lenguaje del ganado como otros hombres conocen el de sus propios hijos, que sabían leer en los ojos de una bestia su fortaleza y su límite. Don Aurelio Valenzuela, el patriarca, había dedicado su vida a perfeccionar la genética de sus animales, cruzando razas con cuidado científico casi obsesivo, buscando crear ejemplares que pudieran prosperar en las condiciones implacables del norte mexicano. La coronela nació durante la noche del 14 de marzo de 1885, en un establo de adobe y madera de la hacienda, bajo una lluvia que hacía rechinar las tejas y convertía los caminos en arroyos de lodo. Su madre, la yegua criolla Doña Esperanza, casi muere en el parto,
Pero la bestia llegó al mundo con tal vitalidad, con tales ganas de respirar el aire de la sierra, que los vaqueros presentes consideraron el evento como un augurio. Desde los primeros días fue claro que no era una mula ordinaria. Mientras que los demás potrillos de su edad jugaban tímidamente en los corrales, la coronela exploraba los bordes, saltaba obstáculos que parecían imposibles para su tamaño, demostraba una inteligencia casi humana en su forma de resolver problemas y navegar por el terreno. En 1888, durante una incursión de autoridades federales mexicanas que perseguían contrabandistas de armas y tequila, la coronela fue capturada junto con otros 17 ejemplares de ganado selecto de la hacienda. La redada fue llevada a cabo por orden del gobierno federal, que estaba empeñado en sofocar el comercio ilegal en la región. Fue una madrugada de caos. Soldados federales rodearon la hacienda, separaron a los animales con riatas y cuerdas, apartaron a los vaqueros que intentaban resistir. La familia Valenzuela protestó enérgicamente, esgrimiendo papeles y documentos que probaban la legalidad de su ganadería, presentando argumentos sobre derechos de propiedad y constitucionales. Pero el gobierno mexicano, inmerso en sus propios conflictos internos, dividido entre facciones políticas rivales, débil en su capacidad de hacer valer la ley de manera consistente, no intervino a su favor. Los animales fueron trasladados en caravanas hacia la Ciudad de México, viaje que tomó 3 semanas de camino difícil y polvoriento. La coronela fue colocada en una jaula de madera junto con otras mulas, soportando el calor del altiplano, las noches frías, la falta de forraje adecuado. Sin embargo, contrario a lo que habría sucedido con otros animales, la coronela llegó a la capital mexicana en condición sorprendentemente buena, como si el viaje la hubiera fortalecido en lugar de debilitarla. En la Ciudad de México, los 18 animales fueron depositados en corrales de la Aduana Federal, instalaciones austeras ubicadas en las afueras de la ciudad, donde permanecieron en condiciones mediocres durante semanas. Los corrales eran mojados durante la estación de lluvia, polvorientos durante la sequía, con forraje de calidad inferior al que los animales estaban acostumbrados. Muchas de las mulas se enfermaron, varias murieron, pero la coronela no solo sobrevivió, se adaptó, como si su cuerpo fuera capaz de extraer nutrición de absolutamente nada, como si los años de sierra la hubieran equipado con una flexibilidad fisiológica que las mulas ordinarias no poseían. Fue en esos corrales donde los ojos franceses la descubrieron. Un veterinario francés, el Monsieur Pierre Beaumont, quien representaba los intereses ganaderos del Imperio Napoleónico, había sido enviado a México en misión diplomática para evaluar los recursos ganaderos disponibles para compra. Beaumont era un hombre de mediana edad, precisamente educado, con modales que reflejaban generaciones de linaje burgués francés, con los ojos de un experto que había pasado décadas estudiando la conformación y capacidad de animales de trabajo en todo el continente europeo. Beaumont observó a la coronela mientras se alimentaba de un heno de calidad mediocre y notó algo inusual, algo que hizo que se detuviera y mirara con mayor atención. A pesar de estar en cautiverio, sin la dieta rica en hierbas medicinales de la sierra, sin el ejercicio constante que caracterizaba su vida anterior, el animal mantenía una contextura muscular extraordinaria. Sus flancos no mostraban flacidez, sus extremidades no demostraban debilidad. Sus ojos mantenían aquella fiereza, aquella inteligencia alerta que sugería que algo fundamental en su composición era diferente de lo ordinario. Beaumont hizo un reporte a París destacando que había hallado un espécimen animal que podría revolucionar los programas de cría europea.
El informe, escrito en francés impecable, fue enviado a través de canales diplomáticos, cruzó el Atlántico en barco a vapor y llegó al Ministerio de Guerra francés en un momento crítico de la historia imperial. Las naciones europeas competían ferozmente por establecer ventajas logísticas que les permitieran dominar territorios coloniales en África, Asia y el Pacífico. Una mula que pudiera transportar el triple de carga que sus homólogas europeas, que pudiera recorrer distancias descomunales sin fatigarse, que tuviera cascos prácticamente indestructibles, era un tesoro estratégico invaluable, el tipo de ventaja que podría cambiar el resultado de campañas militares enteras. Las negociaciones diplomáticas fueron rápidas, discretas, conducidas con la eficiencia característica de los diplomáticos franceses y para México, lamentablemente, poco ventajosas. El gobierno mexicano, necesitado de fondos, amenazado por potencias extranjeras, incapaz de comprender completamente el valor de lo que poseía, aceptó vender a la coronela al gobierno francés por una cantidad de dinero que nunca fue hecha pública, pero que se rumoreaba era miserablemente baja en comparación con su verdadero valor. Algunos historiadores locales especulaban que la cantidad era de apenas 300 pesos oro, una suma que habría sido insultante incluso para una mula ordinaria, pero que el gobierno mexicano aceptó sin regatear. En septiembre de 1888, la coronela fue embarcada en un navío francés rumbo a Marsella, un viaje que representaba una despedida definitiva de su tierra natal, un exilio hacia un mundo de laboratorios, ciencia y propósitos imperiales que ella jamás llegaría a comprender. El viaje duró 32 días de navegación en océano abierto. La mula fue colocada en una jaula especialmente construida, alimentada con feno europeo de calidad inferior, agua clorada para evitar enfermedades tropicales y sometida a un estrés tremendo. Los movimientos del barco, el crujir de las velas, los gritos de los marineros, el confinamiento en espacios oscuros, el ruido perpetuo de la mecánica marina, todo esto habría enloquecido a un animal ordinario. Sin embargo, cuando la coronela llegó a los puertos de Francia, después de aquella travesía de más de un mes, el animal bajó del barco en condiciones de salud sorprendentemente buenas. Sus ojos seguían brillando con aquella fiereza ancestral que había caracterizado su existencia en las sierras de Durango. Sus músculos permanecían tensos y preparados, como si el viaje no hubiera drenado nada de su esencia. Su pelaje, aunque opacado por el viaje, ensuciado por las aguas saladas y el aire marino, guardaba aún su lustre natural, su color bayo que hablaba de tierras áridas y antiguas. Los veterinarios franceses que la recibieron en los muelles quedaron maravillados por su condición. Uno de ellos anotó en su diario personal, en tinta azul añil, sobre papel de buena calidad: «Jamás he visto un animal de carga que haya resistido tan bien el trauma del transatlántico. Jamás. Es como si llevara en sus venas la historia entera de una tierra indómita, como si la sierra misma la hubiera fortalecido más allá de los límites que conocemos como posibles para cualquier criatura viviente». Este comentario simple y directo resumía lo que todos intuían, que la coronela era fundamentalmente diferente, que su cuerpo era el resultado de selecciones naturales y humanas que había producido algo extraordinario, algo que desafiaba las categorías clasificatorias convencionales de los veterinarios europeos. París, 1889. La ciudad luz pulsaba con la energía de la modernidad científica. La Torre Eiffel, apenas terminada años atrás, se erigía como símbolo del progreso francés.
Era en este contexto de innovación y de competencia imperial, donde la coronela fue trasladada a las instalaciones del Institut Vétérinaire Impérial, ubicado en las afueras de París, en la región de Fontainebleau. El director del instituto era el famoso doctor Alphonse Gérard, un veterinario de reputación internacional que había dedicado su carrera a optimizar el desempeño de los animales de guerra y carga del ejército francés. Gérard era un hombre de 62 años, con la postura rígida de quien ha pasado toda su vida dentro de instituciones militares, con barbas blancas perfectamente recortadas y ojos azul pálido que observaban con la precisión de un relojero suizo. Cuando la coronela fue descargada de la jaula de transporte en las instalaciones de Fontainebleau, el doctor Gérard bajó personalmente para recibirla. Había examinado miles de mulas en su vida profesional, mulas españolas de las regiones de Castilla, italianas de la Toscana, del norte de África desde Argelia, ejemplares turcos traídos a través del Imperio Otomano. Consideraba con cierta arrogancia académica que la mula europea era el pináculo de la ingeniería biológica, resultado de generaciones de selección cuidadosa en el viejo continente, donde cada linaje había sido documentado meticulosamente en registros que se remontaban a veces 3 siglos atrás. Sin embargo, al observar personalmente a la mula mexicana descendiendo lentamente de la jaula, moviendo sus cascos con una deliberación casi teatral, Gérard sintió que algo era fundamentalmente diferente. La mula no tenía una belleza convencional. Su pelaje color bayo oscuro estaba opacado por el viaje transatlántico. Sus crines caídas mostraban el estrés de 32 días en el mar. Pero había en su porte algo que desafiaba la lógica. Mientras que las mulas europeas tienden a parecer nerviosas o agresivas tras largos viajes, mostrando sus dientes y girando sus orejas frenéticamente, la coronela avanzaba con una calma inquietante, como si llevara con ella la certeza de una montaña. Sus ojos oscuros barrían el entorno con una inteligencia que no parecía propia de un animal de carga. Su estructura ósea mostraba una distribución de peso descomunal, no en el sentido de exceso, sino en el sentido de precisión brutal. Sus músculos no eran solo grandes, sino que poseían una densidad visual que Gérard no había observado antes, como si cada fibra muscular estuviera comprimida bajo presión descomunal. Con una lentitud que rayaba en lo obsesivo, el doctor Gérard se acercó a la coronela y comenzó su examen táctil. Sus manos, acostumbradas a palpitar animales, recorrieron cada parte del cuerpo. Los cascos captaron su atención de inmediato. Tenían un color grisáceo oscuro, casi de piedra húmeda, y su textura era más dura que la de cualquier casco que hubiera examinado en 6 décadas de práctica veterinaria. Cuando presionó la punta de una navaja especial contra la superficie del casco, la hoja se deslizó sin dejar marca. Anotó mentalmente dureza mineral no orgánica. Sus músculos de los hombros eran como rocas bajo la piel. Cuando el doctor Gérard hundía los dedos en la musculatura esperando encontrar la blandura habitual del tejido vivo, encontraba en cambio una resistencia desconcertante, como si la mula mexicana fuera una escultura de carne sobre una armadura de hierro. Gérard decidió entonces someterla a un protocolo de pruebas exhaustivas, sistemáticas, científicas, que no era una investigación velada o semioficial, sino un programa completo de análisis que sería registrado meticulosamente en documentos que se conservan hasta hoy en los archivos del Institut Vétérinaire Impérial. La primera fase consistió en mediciones anatómicas precisas que tomaría varias semanas completar. La coronela fue conducida a una sala especial donde instrumentos de precisión suiza permitían medir cada músculo, cada hueso, cada aspecto de su fisiología con exactitud de milímetros.
Los colaboradores de Gerard, un equipo de 3 asistentes veterinarios y 2 técnicos especializados en antropometría animal, trabajaban bajo su supervisión directa. Cada medición era tomada 3 veces para asegurar precisión. Un escribiente anotaba los resultados en una serie de tablas detalladas con caligrafía perfecta. El peso de la coronela fue registrado como 435 kilogramos, medición considerada normal para una mula de gran tamaño. Sin embargo, cuando Gerard comparó este peso con las medidas volumétricas del cuerpo, los números revelaron algo anómalo. La distribución muscular era completamente distinta a la de cualquier equino que hubiera estudiado. El 92% del peso corporal de la coronela estaba constituido por músculo y hueso densamente comprimido, mientras que en las mulas europeas de tamaño similar, ese porcentaje era de 78%. El 8% de diferencia parecía insignificante en cifras, pero en práctica significaba que toda la fisiología de la mula mexicana estaba organizada de manera fundamentalmente distinta. Su cuerpo había sido esculpido literalmente por las sierras de Durango. Cada paso recorrido en terreno accidentado, cada carga transportada en esos cañones implacables, cada desafío climático de altitud extrema, había dejado su marca indeleble en su anatomía. Sus extremidades posteriores mostraban una musculatura de un desarrollo tal que Gerard escribió en sus notas personales: «Parece como si esta bestia hubiera sido creada específicamente para escalar montañas». Los músculos glúteos y de los muslos tienen una configuración que no concuerda con ninguna clasificación conocida en la literatura veterinaria disponible. Es como si los criadores mexicanos, sin beneficio del método científico, hubieran producido intuitivamente lo que nosotros en Europa llevamos 2 siglos intentando lograr. Sus patas delanteras mostraban articulaciones anormalmente densas, con una distribución de hueso que parecía favorecer la estabilidad extrema sobre terreno desigual. Sus cascos poseían una curvatura específica que permitía una distribución del peso más eficiente que la de sus contrapartes europeas. Incluso su caja torácica revelaba adaptaciones desconcertantes. El doctor Gerard calculó que sus pulmones tenían un volumen aproximadamente 40% superior al de una mula europea de tamaño similar. Esto explicaría, teorizó Gerard, su capacidad de mantener esfuerzo prolongado en condiciones de altitud, pues la Sierra Madre Occidental alcanza elevaciones de casi 3.000 metros. Su cuerpo simplemente había evolucionado o sido seleccionado para prosperar en condiciones donde la mayoría de los mamíferos de carga simplemente colapsarían. La segunda fase de pruebas fue funcional y comenzó en enero de 1890, después que se completaran las mediciones anatómicas. La coronela fue conducida cada mañana a un área especial de los laboratorios, donde le aguardaban desafíos diseñados por el doctor. Gerard fue colocada en un arnés especialmente diseñado por herreros parisinos, conectado a un sistema de poleas y contrapesos que podía medir exactamente la cantidad de peso que podía soportar y la duración de su esfuerzo. Se comenzó con cargas progresivas, 100 kilos, carga que cualquier mula transportaría sin esfuerzo. Luego 200 kilos, 300 kilos, 400, 500, 600. A los 600 kilos, las mulas europeas típicamente mostraban signos inconfundibles de fatiga. Su respiración se aceleraba notablemente, sus movimientos se tornaban rígidos y limitados, su resistencia muscular menguaba de manera evidente. La coronela apenas mostró cambios en sus patrones fisiológicos. Su respiración se mantuvo relativamente constante. Sus movimientos conservaron la precisión.
Los técnicos continuaron agregando peso de manera incremental. 700 kilos, 800 kilos, 900 kilos, 1000 kilos exactos. En este punto, los investigadores franceses, bajo la supervisión atenta del doctor Gerard, realizaron un descubrimiento que cambiaría completamente su comprensión de las capacidades ganaderas a nivel internacional. Mientras que las mulas europeas, bajo la presión de 1000 kilogramos, colapsaban o se negaban a avanzar, rechazando literalmente continuar, la coronela no solo se movía adelante, sino que lo hacía con una potencia que los observadores describieron como desconcertante en sus reportes oficiales. Su velocidad bajo esta carga fue registrada como 6 kilómetros por hora, lo cual era extraordinario considerando que llevaba aproximadamente 2.3 veces su propio peso corporal. El doctor Gerard, testigo de este evento, permaneció en silencio durante varios minutos después que la coronela completó la prueba. Luego pidió que la carga se incrementara nuevamente. 1100 kilos, 1200 kilos, 1300 kilos. La mula continuaba avanzando. Sus ojos brillaban con lo que Gerard describió posteriormente como una serenidad casi inquietante, como si estuviera actuando en un nivel de conciencia completamente diferente al de sus congéneres europeos. Solo cuando la carga alcanzó 1600 kilos, la coronela finalmente mostró resistencia genuina, deteniéndose y rehusando continuar. Pero incluso entonces no colapsó como lo hacían las mulas europeas bajo estrés extremo. Simplemente se rehusó, con una determinación tranquila, como si estuviera estableciendo los límites de su propia dignidad. El doctor Gerard decidió entonces comparar directamente el desempeño de la coronela con las mejores mulas del ejército francés disponibles. Seleccionó 5 ejemplares de la écurie imperial, la caballeriza militar francesa, mulas que habían sido criadas específicamente para el trabajo militar durante generaciones, alimentadas con dietas científicamente optimizadas bajo supervisión veterinaria rigurosa, entrenadas desde el nacimiento para maximizar su resistencia y eficiencia. Estos 5 ejemplares representaban lo mejor que la cría científica europea había logrado producir. Sus nombres fueron registrados: Beaumont, Troyon, Marseille, Toulouse y Avignon, nombres que honraban ciudades francesas y que Gerard había asignado siguiendo su costumbre de humanizar los animales bajo su cuidado. Los resultados de la comparación exhaustiva fueron documentados meticulosamente en un informe oficial que se titulaba Evaluation comparative de la résistance et de la capacité de charge, équides mexicain versus équides européen, documento que ocupaba 143 páginas de análisis detallado. En las pruebas de carga, la coronela superó a cada mula europea en un factor consistente de 3 a 3.5. Esto no era un margen pequeño o estadísticamente marginal. Era una diferencia abismal que desafiaba la lógica de todo lo que Gerard había estudiado y enseñado durante su carrera profesional. Cuando una mula francesa podía transportar 500 kilos durante 8 horas antes de mostrar fatiga severa manifestada en temblores musculares, respiración dificultosa y movimiento errátil, la coronela transportaba 1500 kilos durante el mismo periodo sin cambios notables en su comportamiento, sin temblores, sin señales de distrés cardiovascular. Incluso más sorprendente fue su capacidad de recuperación. Después de realizar trabajos extenuantes que agotaban físicamente a los ejemplares europeos, mientras que estas mulas necesitaban 2 o 3 días completos para recuperarse completamente y volver a disposición para trabajo, la coronela se recuperaba en pocas horas, con su frecuencia cardíaca normalizándose en 30 minutos. La tercera fase de pruebas fue de resistencia y velocidad absoluta,
un apartado que los científicos franceses consideraban crucial para determinar si las ventajas observadas en la mula mexicana eran consistentes o simplemente resultado de circunstancias favorables durante las mediciones iniciales. El doctor Gerard, con su precisión germánica heredada de sus ancestros alsacianos, diseñó un protocolo que sería tan riguroso que ningún animal podría argumentar superioridad si no la poseía realmente. La coronela fue colocada en un circuito de entrenamiento especialmente construido en los terrenos de Fontainebleau, una pista que medía exactamente 3 kilómetros de largo y que había sido preparada con diferentes tipos de suelo para simular las condiciones variadas que enfrentaría un animal de carga en misiones reales. Había secciones de grava, sectores de tierra compactada, tramos de piedra lisa, incluso un segmento artificial que reproducía las características del pavimento urbano. El objetivo era simple pero ambicioso: medir con precisión absoluta la velocidad sostenida, la resistencia, la capacidad de recuperación y, lo más importante, la integridad de los cascos y las extremidades después de exigencias extremas. Se registró meticulosamente su velocidad promedio mediante cronómetros de precisión suiza que fueron calibrados días antes de la prueba. Su frecuencia cardíaca a través de observación directa y palpación de la carótida. Su patrón respiratorio contando los ciclos de inhalación y exhalación, y sus patrones de movimiento mediante observación visual detallada de cómo distribuía su peso en cada paso. Los resultados que emergieron de estas mediciones fueron tan extraordinarios que algunos de los investigadores franceses más antiguos expresaron escepticismo. La mula mexicana podía mantener una velocidad de 18 kilómetros por hora durante períodos extendidos que sobrepasaban las 16 horas continuadas, mientras que las mulas francesas del programa militar típicamente se mantenían en velocidades de 12 a 14 kilómetros por hora y requerían períodos de descanso después de 8 horas de marcha. Pero lo verdaderamente desconcertante no era la velocidad en sí misma, sino la consistencia con que la mantenía. Las mulas europeas, bajo presión prolongada, experimentaban degradación progresiva del rendimiento. Su velocidad disminuía lentamente, sus movimientos se volvían más rígidos, sus respiraciones más pesadas. La coronela, por el contrario, mantenía una velocidad prácticamente invariable, incluso después de 18 horas de movimiento continuo, sin temblores visibles, sin signos de distrés cardiovascular genuino, sin la rigidez muscular que caracterizaba el agotamiento en los animales europeos. Aún más sorprendente fue su capacidad de recuperación, un aspecto que fascinó particularmente a los investigadores porque parecía desafiar las leyes conocidas de la fisiología mamífera. Después de realizar trabajos extenuantes que dejaban a los ejemplares europeos literalmente incapacitados para continuar, mientras que las mulas francesas necesitaban 2 o 3 días completos para recuperarse y volver a disposición plena para trabajo, la coronela se recuperaba en pocas horas, con su frecuencia cardíaca normalizándose en 30 minutos, su respiración estabilizándose a los niveles basales en menos de 1 hora y su disposición para reanudar actividades aparentemente restaurada en 2 a 3 horas como máximo. El doctor Gerard anotó en su diario personal, escrito en francés, pero que posteriormente fue traducido y archivado: esta bestia posee una capacidad de recuperación que viola todo lo que creemos conocer sobre la fisiología del ejercicio intenso. Es como si su cuerpo hubiera evolucionado para rebote cardiovascular acelerado,
para metabolismo de lactato anormalmente eficiente, para regeneración muscular que opera a velocidad que no tiene precedente en mi experiencia científica de 30 años. La fase de biopsias musculares fue donde la ciencia verdaderamente comenzó a desvelar los secretos que hacían de la coronela un animal tan extraordinario. El doctor Gerard procedió con técnicas de vanguardia, extrayendo muestras pequeñas pero significativas del tejido muscular de la coronela y de las mulas europeas de control bajo anestesia local. Las muestras fueron preparadas para microscopía óptica y posteriormente para análisis químico de composición proteica. Los resultados revelaron que la concentración de mioglobina en las fibras musculares de la coronela era del 35% superior a la de las mulas europeas. La mioglobina es la proteína que se une al oxígeno dentro de las células musculares, permitiendo que el oxígeno sea almacenado y utilizado durante el ejercicio intenso. Una concentración más alta de mioglobina significa que los músculos pueden funcionar más tiempo bajo estrés anaeróbico antes de acumular lactato en cantidades que causan fatiga y dolor. Pero los hallazgos no terminaron ahí. El análisis de la composición de fibras musculares reveló una distribución inusual. Mientras que en las mulas europeas, la proporción entre fibras de contracción lenta, oxidativas y aeróbicas versus fibras de contracción rápida, glicolíticas y anaeróbicas era aproximadamente de 60 a 40%, en la coronela esa proporción era de 70 a 30%. Esto significaba que sus músculos estaban optimizados para actividad sostenida, para resistencia extrema, para la capacidad de mantener esfuerzos a intensidades moderadas durante periodos indefinidos. Sus músculos, literalmente, habían sido modificados por generaciones de vida en las sierras de Durango, donde la supervivencia dependía de la capacidad de recorrer distancias enormes a través de terreno accidentado, transportando cargas significativas. El análisis de los cascos fue particularmente revelador porque demostró que no era solo la fisiología muscular la que diferenciaba a la coronela de sus contrapartes europeas, sino también la estructura ósea y la integridad de las estructuras de soporte. Los cascos de la coronela fueron analizados mediante una técnica relativamente nueva en la época, la radiografía de rayos X, que permitía a los científicos franceses ver la estructura interna de los cascos sin dañarlos. Lo que observaron fue asombroso. El casco de la coronela mostraba una densidad ósea que era un 42% mayor que la de los cascos de las mulas europeas. No era simplemente un casco más grande o más grueso, era un casco literalmente más denso, más resistente, formado por hueso que había sido literalmente cementado por generaciones de exigencia extrema. Cuando los investigadores franceses pusieron un casco europeo y uno de la coronela lado a lado y los golpearon con el mismo instrumento de acero, el casco europeo mostró desgaste visible, mientras que el casco de la coronela mostraba apenas una marca microscópica. Los cascos de la coronela podían resistir impactos que romperían o deformarían permanentemente los cascos europeos. El análisis del sistema cardiovascular de la coronela fue conducido mediante auscultación directa del corazón y observación de los patrones de pulso durante diferentes niveles de actividad. El corazón de la coronela, cuando fue medido mediante palpación cuidadosa, mostró un tamaño aproximadamente 30% mayor que el corazón típico de una mula de su peso corporal. Un corazón más grande significa una mayor capacidad de bombeo, lo que permite que se distribuya más sangre a los músculos trabajadores durante ejercicio intenso.
Más fascinante aún fue la observación del doctor Gerard sobre la capacidad de recuperación cardiovascular de la coronela. Después de ejercicio extenuante que elevaba su frecuencia cardíaca a 135 a 140 latidos por minuto, su corazón volvía a su ritmo basal de aproximadamente 45 latidos por minuto en un tiempo que era 50% más rápido que lo observado en las mulas europeas. Esto sugería que su sistema nervioso autónomo, el sistema que controla la frecuencia cardíaca durante estrés y recuperación, estaba sintonizado de forma excepcional para alternancia rápida entre estados de actividad y descanso. Los investigadores franceses también estudiaron cuidadosamente la estructura ósea general de la coronela en comparación con los controles europeos. Descubrieron que su esqueleto poseía características que parecían específicamente adaptadas para resistir estrés extremo. Sus vértebras lumbares mostraban laminillas óseas adicionales que reforzaban la columna vertebral. Sus coxas, los huesos de la cadera, poseían ángulos diferentes que distribuían el peso de forma más eficiente durante marcha y carga. Incluso, su cráneo mostraba diferencias sutiles, pero significativas, con cavidades nasales más grandes que permitían una ventilación superior durante esfuerzo intenso. Cada característica anatomía parecía haber sido esculpida por siglos de selección natural y práctica de cría deliberada en el ambiente brutal de la altiplanicie mexicana. Los informes que emanaban del Institut Vétérinaire Impérial comenzaron a circular entre los círculos científicos parisinos con una velocidad que sorprendió incluso a los mismos investigadores. Era como si la comunidad académica francesa hubiera estado esperando, sin saberlo conscientemente, precisamente este descubrimiento. Las noticias llegaron a la Académie des Sciences, donde fueron recibidas con una mezcla de entusiasmo y escepticismo que caracteriza a los investigadores cuando se enfrentan a afirmaciones que desafían el orden establecido del conocimiento. El doctor Gerard fue invitado a presentar sus hallazgos en una sesión especial, un honor que raramente se concedía a investigadores de su generación. La presentación estaba programada para enero de 1890, apenas 3 meses después de que la coronela llegara a territorio francés. Mientras tanto, en las instalaciones de Fontainebleau, los trabajos continuaban intensificándose. Se realizaban nuevas pruebas cada semana, cada una diseñada para explorar algún aspecto diferente de las capacidades extraordinarias de la mula mexicana. Un equipo completo de especialistas fue asignado exclusivamente al proyecto. Había expertos en fisiología muscular, en nutrición animal, en comportamiento equino, en biomecánica de la locomoción. Cada uno de ellos aportaba su propia perspectiva, su propio conjunto de instrumentos, su propia obsesión por comprender exactamente qué hacía que la coronela fuera diferente. El instituto se había convertido, en esencia, en una catedral dedicada a entender los secretos de esta criatura extraordinaria. Durante esos meses de investigación intensiva, sucedió algo inesperado. La coronela comenzó a establecer una relación particular con el personal del instituto, específicamente con un joven veterinario llamado Jean-Baptiste Moreau, que era asistente del doctor Gerard Moreau, quien provenía de una familia de granjeros en Normandía. Poseía una empatía natural con los animales que trascendía el mero profesionalismo científico. Pasaba horas adicionales en el establo de la coronela, no realizando mediciones ni pruebas, sino simplemente observándola, hablándole en el acento normandio de su infancia, compartiendo con ella frutas y pan que traía de sus comidas.
Era una conducta que, en el contexto riguroso del Institute, hubiera sido considerada poco profesional por muchos de sus colegas, pero que el doctor Gerard toleraba porque notaba que bajo este cuidado emotivo, el desempeño de la coronela en las pruebas mejoraba consistentemente. Fue precisamente Moreau quien propuso una serie de experimentos que resultarían fundamentales para la siguiente fase de la investigación. Sugirió que ya que la coronela había demostrado capacidades superiores en ambientes controlados, debería ser probada en condiciones que se asemejaran más fielmente a aquellas en las que había desarrollado sus habilidades extraordinarias. Terreno accidentado, clima variable, distancias extremas. El doctor Gerard, aunque escéptico inicialmente sobre abandonar la precisión de los laboratorios parisinos por la imprecisión de la naturaleza, finalmente accedió. Se organizó entonces una expedición que llevaría a la coronela y a un grupo de control de 5 mulas francesas de élite a los Alpes, específicamente a la región de Chamonix, donde el terreno montañoso podría simular en cierta medida las condiciones de la Sierra Madre Occidental. La expedición fue realizada durante el mes de octubre de 1889, exactamente un año después de que la coronela fuera capturada en Durango. El equipo de investigadores, junto con entrenadores especializados, acampamento y suministros, viajó en ferrocarril desde París hasta las estaciones alpinas. La coronela realizó este viaje con una serenidad sorprendente, mientras que los animales europeos mostraban signos de ansiedad durante el transporte. La mula mexicana permanecía inmóvil, vigilante, como si estuviera evaluando este nuevo ambiente con la paciencia estratégica de una criatura que había pasado toda su vida anticipando el próximo cambio, el próximo desafío, la siguiente montaña. En Chamonix fue donde ocurrió lo que muchos considerarían el momento definitorio de toda la investigación. Se diseñó una prueba que consistía en un recorrido de 70 kilómetros a través de terreno alpino severo, con elevaciones que alcanzaban los 1800 metros, con senderos estrechos, con peligros inherentes de caídas y deslizamientos. Cada animal, incluyendo la coronela, cargaría 1.200 kilos de suministros. El objetivo era alcanzar un refugio de montaña en la cima en menos de 24 horas. Para las mulas europeas, esto representaba un desafío extraordinario, quizás imposible. Para la coronela, según las hipótesis del doctor Gerard, debería ser simplemente difícil, pero potencialmente alcanzable. La partida ocurrió en la madrugada de un día nublado. Los investigadores, a caballo, acompañaban a los animales, documentando cada paso, cada pausa, cada reacción. Durante las primeras horas, el contraste fue inmediatamente evidente. Las mulas francesas avanzaban con cautela, evaluando cada paso en el terreno escabroso, murmurando ocasionalmente con los sonidos de alarma que los équidos emiten cuando están en territorio desconocido. La coronela, por el contrario, parecía encontrar en la montaña algo familiar, algo que despertaba en ella una especie de reconocimiento ancestral. Su ritmo de marcha era constante, su comportamiento sereno, pero había en sus movimientos una precisión, una eficiencia, que sugería que su cuerpo había sido, efectivamente, diseñado para exactamente este tipo de terreno. A medida que avanzaba la mañana, comenzaron a manifestarse las diferencias dramáticas en resistencia. Para mediodía, una de las mulas francesas había comenzado a mostrar signos de fatiga severa, respiración acelerada, movimientos más lentos, búsqueda constante de terreno más fácil. Para media tarde, 2 de ellas estaban en condiciones de colapso inminente, apenas capaces de continuar, sus cargadores considerando seriamente reducir el peso que transportaban. Pero la coronela permanecía prácticamente inalterada.
Su frecuencia cardíaca, que los investigadores medían periódicamente acercándose a ella sin necesidad de detenerla, permanecía en rangos normales. Su respiración, aunque notablemente más profunda que en condiciones de reposo, era controlada y rítmica. Conforme el día se tornaba tarde y el sol comenzaba su descenso detrás de los picos alpinos, el panorama se volvía casi surrealista. Las mulas francesas estaban siendo esencialmente arrastradas hacia adelante por los entrenadores, a paso de tortuga, mientras que la coronela continuaba con su marcha imperturbable, como si los 1.200 kilos en su lomo fueran una carga insignificante, como si la altitud y el terreno desafiante fueran simplemente las condiciones normales de existencia. Jean-Baptiste Moreau, quien cabalgaba cerca de la mula mexicana, anotó en su diario esa noche: «He presenciado hoy algo que desafía completamente mi comprensión de lo que es posible en el mundo animal. No es solo que sea más fuerte, no es solo que sea más resistente. Es como si la coronela perteneciera a una categoría completamente diferente de ser viviente. Los Alpes, que humillan a nuestras mejores mulas, parecen ser para ella simplemente el ambiente en el cual fue diseñada para prosperar». El refugio fue alcanzado en 19 horas y 42 minutos. Las mulas francesas llegaron traumatizadas, algunos de los animales literalmente colapsando en el suelo apenas llegando. Uno de ellos requirió atención veterinaria inmediata. La coronela, por su parte, bajó de la montaña, fue descargada de sus pertrechos y procedió a comer con un apetito voraz, como si acabara de completar un paseo casual, en lugar de uno de los recorridos más demandantes jamás realizados por un animal de carga. Un veterinario suizo que había sido invitado a presenciar la expedición y quien venía del altiplano de los Alpes, donde los animales de carga son una necesidad cotidiana, se acercó al doctor Gerard con una expresión de absoluto asombro y dijo simplemente: «Señor, no hay animal en nuestras montañas que pueda hacer lo que acaba de hacer esta mula. Si no lo hubiera visto con mis propios ojos, hubiera considerado el relato como una fantasía de novelista». Los datos recolectados durante esta expedición fueron cuidadosamente compilados en lo que se convertiría en el estudio más importante de la investigación, un documento de 138 páginas titulado «Les capacités extraordinaires de l'équidé mexicain, une étude comparative présentée à la lumière des preuves empiriques». Este documento, cuando fue finalmente presentado a la Académie des Sciences en enero de 1890, causó una conmoción en los círculos científicos europeos que raramente se ha igualado en la historia de la investigación zoológica. Los datos eran irrefutables, las mediciones precisas, las observaciones meticulosas. No había espacio para la especulación o el romanticismo. Los números hablaban por sí solos. La coronela poseía una resistencia aproximadamente 300% superior a la de sus contrapartes europeas. Su capacidad de carga era 3 veces mayor. Su velocidad en terreno montañoso era 2.5 veces superior. Su recuperación después de esfuerzo extremo era 5 veces más rápida. Estos números, cuando fueron presentados ante los miembros de la Academia, causaron reacciones que oscilaban entre la admiración y la negación. Algunos académicos sugirieron que los resultados debían haber sido producto de error metodológico. Otros, más abiertos a las posibilidades, comenzaron a cuestionar inmediatamente por qué Francia, como potencia imperial dominante, no había conocido ya sobre estas capacidades extraordinarias. Comenzó a manifestarse una urgencia política detrás de la investigación científica. Si existía una mula con estas capacidades,
¿Cuántas más podrían existir en las regiones remotas de México? ¿Podría Francia, si se movía rápidamente, establecer programas de importación y cría que le dieran una ventaja logística decisiva sobre sus rivales imperiales británicos, alemanes y holandeses? La coronela, que permanecía en Fontainebleau, ajena a los torniquetes políticos que giraban en su nombre, continuaba su vida de investigación científica, ignorante de que se había convertido en la pieza central de consideraciones estratégicas que afectarían a imperios. La primavera de 1890 trajo consigo una transformación radical en la percepción que tenían los círculos políticos y militares franceses sobre el valor real de la coronela. No era simplemente un animal de investigación científica. Se había convertido en un símbolo viviente de una posibilidad que Francia no podía permitirse ignorar. En los pasillos del Ministerio de Defensa en París, en las salas de juntas donde se decidía el destino de los programas de expansión colonial, en los despachos donde se planeaban las estrategias militares para mantener la supremacía francesa sobre sus competidores imperiales, el nombre de la coronela comenzó a aparecer con creciente frecuencia en documentos clasificados y en conversaciones susurradas entre generales y políticos. El general Gaston de Galifet, ministro de guerra durante ese periodo, había revisado personalmente los reportes del doctor Alphonse Gérard. No era un hombre fácil de impresionar. Había pasado décadas en campañas militares en África y Asia. Había visto lo mejor y lo peor de la tecnología y la logística militar europea. Pero los números en aquellos informes lo perturbaban de una manera que no podía explicar completamente. Una mula que podía transportar 3 veces más carga que sus equivalentes europeos no era un detalle técnico menor. Era una ventaja estratégica potencialmente transformadora. En operaciones coloniales, donde la velocidad de movimiento de tropas y suministros era frecuentemente tan importante como la potencia de fuego, contar con bestias de carga con capacidad triple significaba poder proyectar poder militar más rápidamente, más lejos, más efectivamente que cualquier rival. De Galifet comisionó inmediatamente un estudio secreto titulado Proyecto Coronela, con el objetivo explícito de investigar si era posible importar y reproducir el linaje genético de la coronela en cantidades suficientemente grandes para revolucionar los cuerpos de ingenieros militares franceses, la caballería, y especialmente los cuerpos de suministro que operaban en las colonias. Se asignó un presupuesto considerable, aunque nunca especificado públicamente. Se reclutó a los mejores veterinarios de Francia. Se establecieron comunicaciones diplomáticas secretas con agentes franceses en México para localizar otros especímenes del mismo linaje de la coronela. Y se desarrolló un plan para establecer centros de cría especializados en Argelia y en Madagascar, donde el clima podría aproximarse al de las sierras mexicanas. Simultáneamente, las potencias rivales comenzaban a obtener inteligencia sobre lo que Francia estaba haciendo. El espionaje internacional es una disciplina antigua y en 1890 funcionaba con mayor sofisticación de la que el público común imaginaba. Los británicos, quienes dominaban extensos territorios en África e India, fueron los primeros en reaccionar. Un agente del servicio secreto británico, operando bajo el seudónimo de Lord Ashford, fue enviado a París con la misión de obtener información detallada sobre la coronela y, si era posible, sabotear el programa francés. Los alemanes, bajo la dirección del Kaiser Wilhelm II, quien tenía sus propias ambiciones coloniales en África y el Pacífico, también comenzaron a hacer preguntas incómodas a través de sus canales diplomáticos. Los holandeses, dueños de vastos territorios en Indonesia,
No querían quedarse atrás en la carrera por obtener ventajas logísticas. Incluso el imperio austrohúngaro, a pesar de su gradual declive relativo, mostró interés en obtener especímenes mexicanos. El doctor Gerard, quien continuaba sus investigaciones en Fontainebleau, se vio de repente rodeado de una atmósfera de secreto y seguridad militar que no había existido antes. Se le asignó un destacamento de soldados para custodiar las instalaciones del instituto. Se le prohibió publicar sus hallazgos en revistas científicas, algo que enfurecía al investigador en él, aunque el patriota comprendía la importancia estratégica. Se le exigió que acelerara sus investigaciones, que extrajera más muestras biológicas de la coronela, que determinara exactamente cuáles eran los factores genéticos específicos que le otorgaban sus capacidades extraordinarias. La coronela, la bestia que iniciaba y terminaba cada día en su establo, especialmente construido en Fontainebleau, ignoraba por completo la tormenta geopolítica que se estaba desatando en su nombre. Lo que había comenzado como un capricho científico se había transformado en un asunto de seguridad nacional, en un objeto de obsesión para los poderes europeos. Su valor, que ya había sido estimado inicialmente en cifras modestas cuando fue vendida por México, había aumentado exponencialmente en las mentes de los políticos y militares. Algunos estrategas, en documentos que permanecieron clasificados durante décadas, llegaron a sugerir que la coronela podría valer más para Francia que docenas de cañones de artillería. El razonamiento era simple, pero poderoso. Los cañones podían ser destruidos en batalla, pero los genes de una bestia de carga revolucionaria, si se capturaban y se replicaban, podrían proporcionar ventajas duraderas durante generaciones. En México, donde la estabilidad política seguía siendo frágil, los políticos mexicanos gradualmente comenzaron a darse cuenta de lo que habían permitido que sucediera. Reportes llegaban desde la Ciudad de México sobre las investigaciones francesas, sobre el interés de otras potencias europeas, sobre el increíble valor que la comunidad científica internacional asignaba a la coronela. Hubo llamadas en el Congreso mexicano para que se recuperara el animal, para que se negociara su retorno, o al menos para que se extrajera compensación adicional de Francia. Pero era demasiado tarde. Los tratados diplomáticos ya habían sido suscritos. Francia era una potencia mucho más grande que México, con influencia política y militar incomparablemente superior. La coronela permanecería en Francia. El doctor Gerard, durante 1890 y 1891, continuó realizando estudios cada vez más invasivos. Extrajo células de diversos órganos de la coronela. Realizó análisis de sangre mucho más sofisticados que los que había hecho anteriormente, utilizando los equipos más avanzados disponibles en París. Estudió su sistema respiratorio comparando su capacidad pulmonar con la de mulas europeas. Analizó su sistema digestivo, descubriendo que su tracto gastrointestinal parecía ser notablemente más eficiente en la extracción de nutrientes de alimentos más pobres, lo cual explicaba parcialmente cómo podía mantener su masa muscular incluso cuando se le alimentaba con heno de calidad inferior. Realizó estudios detallados de su sistema nervioso, encontrando que sus reflejos eran aproximadamente 30% más rápidos que los de mulas europeas comparables. Cada descubrimiento se documentaba meticulosamente. Cada hallazgo se discutía en conferencias científicas privadas, a las que solo asistían los investigadores con los más altos niveles de autorización de seguridad. El cuerpo de conocimiento que se estaba acumulando pintaba un cuadro de un animal que parecía ser casi una especie diferente, no solo una variante más fuerte de la mula europea. Los genes de la coronela
pasados a través de generaciones de cría selectiva en las sierras de Durango, habían producido un organismo que funcionaba según principios fisiológicos que desafiaban completamente las expectativas que los biólogos europeos tenían sobre cuáles eran los límites del desempeño animal. Fue durante este periodo que el doctor Gerard realizó lo que probablemente fue su experimento más atrevido y controvertido. Con la aprobación oficial del Ministerio de Defensa, decidió cruzar a la coronela con varias mulas europeas de la más alta calidad genética disponible en Francia, con la esperanza de que la descendencia pudiera heredar algunas de las capacidades extraordinarias de la madre mexicana. El primer cruzamiento se realizó en noviembre de 1890. La coronela, en su estado natural de receptividad reproductiva, fue apareada con un semental europeo seleccionado cuidadosamente. El proceso fue llevado a cabo bajo estricta supervisión veterinaria y militar. 9 meses después, en agosto de 1891, nació el primer potro híbrido que fue nombrado Napoleón por razones obvias de propaganda patriótica francesa. El animal fue sometido a los mismos protocolos de medición y evaluación que su madre. Los resultados fueron decepcionantes desde cierta perspectiva. Napoleón mostró capacidades que eran superiores a las mulas europeas normales, pero no alcanzaban completamente el nivel extraordinario de la coronela. Sin embargo, desde otra perspectiva, los resultados fueron profundamente alentadores. Napoleón todavía podía transportar aproximadamente el doble de carga que una mula francesa estándar. Su recuperación después del esfuerzo físico era significativamente más rápida. Su resistencia a la enfermedad parecía mejorada. Los genes mexicanos, incluso diluidos, parecían mantener su potencia. El doctor Gerard escribió en su diario personal en una entrada fechada en septiembre de 1891. He presenciado hoy lo que podría ser el comienzo de una transformación que durará siglos. Si nuestros programas de cría continúan exitosamente, si podemos mantener la pureza del linaje mexicano mientras lo adaptamos gradualmente a las condiciones europeas, Francia podría poseer dentro de 2 generaciones una población de bestias de carga que harían obsoleta toda la experiencia previa de la humanidad con animales de trabajo. Las implicaciones para la guerra, para la administración colonial, para la economía, son prácticamente ilimitadas. La coronela no es simplemente un animal extraordinario, es el futuro. Los documentos que emergieron de los laboratorios parisinos durante 1890 y 1891 revelaban un patrón obsesivo de investigación. El doctor Gerard y su equipo habían iniciado un protocolo de reproducción que buscaba, literalmente, descodificar los misterios genéticos de la coronela. Era una empresa que rayaba en lo fantástico, en lo que algunos historiadores modernos podrían calificar como un precursor de la ingeniería genética del siglo XX. Los franceses no solo querían estudiar a la mula mexicana, querían replicarla, multiplicarla, convertirla en la base de un imperio ganadero que dominara el comercio mundial de bestias de carga durante décadas. Para lograr esto, realizaron algo que causaría indignación si hubiese sido conocido públicamente. La coronela fue sometida a procedimientos de extracción de óvulos que, aunque técnicamente no eran mutiladores, eran extremadamente invasivos. Simultáneamente, el gobierno francés envió expediciones a México para capturar ejemplares masculinos de burros de la región de Durango, particularmente de aquellos que mostraban características similares a las del padre de la coronela. Los diplomáticos franceses trabajaban discretamente, sobornando a ganaderos locales, presionando a las autoridades mexicanas, desplegando una red de agentes que operaban en la penumbra del comercio internacional.
Entre 1891 y 1893, Francia logró importar 13 burros de la raza duranguense. No eran todos de la misma calidad genética que el padre de la coronela, pero compartían características relevantes: cascos excepcionalmente duros, musculatura densa, capacidad respiratoria expandida. El doctor Gerard supervisó personalmente los intentos de cruzamiento. Las anotaciones en su diario personal, que fueron descubiertas décadas después, revelaban la frustración inicial. Los cruces no producían el mismo resultado que la coronela. Los potrillos nacían con características mejoradas respecto a las mulas francesas estándar, pero no alcanzaban el nivel de superioridad que mostraba la mula mexicana capturada. Fue entonces cuando Gerard llegó a una conclusión revolucionaria, anotada en sus registros con una franqueza casi asustadora. El genoma de la coronela había sido moldeado no solo por los cruces selectivos de 3 generaciones, sino por algo más profundo, más ancestral. La sierra de Durango, con su clima extremo, sus variaciones de altitud, sus minerales específicos en los pastos, sus condiciones de vida descomunales, había actuado como una presión selectiva natural que ningún laboratorio europeo podía replicar artificialmente. La coronela era el producto de un ambiente hostil que había eliminado a los débiles y magnificado a los fuertes durante siglos. Era, en palabras que Gerard escribió en 1892, un animal nacido de la montaña misma, cuya sangre ha aprendido a respirar rarefacción, cuyos músculos han sido templados en el fuego geológico de la altiplanicie mexicana. Esta comprensión llevó al doctor Gerard a formular una teoría que presentó en una conferencia ante la Academia Francesa de Ciencias Veterinarias en 1893. La teoría postulaba que ciertos ambientes terrestres poseían la capacidad de crear poblaciones animales con características superiores debido a la presión selectiva natural extrema. Esto significaba que si Francia quería reproducir los resultados observados en la coronela, no podía hacerlo simplemente en laboratorios parisinos. Tendría que crear en territorio francés, o en sus colonias, condiciones ambientales similares a las de Durango, o alternativamente, llevar a la coronela de regreso a México para mantener los programas de cría en su ambiente nativo bajo supervisión francesa. La propuesta causó división en los círculos científicos franceses. Algunos académicos la consideraban revolucionaria y factible. Otros la calificaban de fantasía. Pero entre los círculos militares y gubernamentales, la reacción fue diferente. El Ministerio de Guerra francés vio en la teoría de Gerard una oportunidad de poseer un recurso estratégico único. Así que en 1894 se tomó una decisión oficial, aunque manteniéndola en los más altos niveles de secreto. Francia establecería una estación de cría experimental en su colonia de Argelia, en las montañas del Atlas, donde el clima y la topografía presentaban similitudes con Durango, aunque en menor escala. La coronela fue transportada a Argelia, acompañada por el doctor Gerard y un equipo de 18 veterinarios y cuidadores especializados. También fueron trasladados los 13 burros duranguenses y 6 hembras de mulas mexicanas que habían sido capturadas en expediciones posteriores. La base de operaciones fue establecida en las cercanías de Tissot-Usou, en un complejo militar que fue disimulado como una simple hacienda agrícola colonial. El presupuesto asignado era extraordinario. El gobierno francés gastaba más dinero en este programa de cría animal que en algunos de sus departamentos ministeriales enteros. Durante los años 1894 a 1898, los resultados fueron más prometedores de lo que los franceses habían esperado. Bajo la supervisión de Gerard,
La coronela fue cruzada sucesivamente con los mejores ejemplares disponibles. Los potrillos nacidos en Argelia, aunque no alcanzaban exactamente la superioridad de su madre, mostraban características notablemente mejoradas en comparación con cualquier mula que existiera en Europa o América del Norte. La segunda generación criada en el Atlas comenzaba a mostrar el tipo de resistencia y capacidad que los franceses habían observado en la coronela. El doctor Gerard mantenía correspondencia regular con París, enviando reportes detallados que llegaban directamente al Ministerio de Guerra. En uno de estos reportes, fechado en mayo de 1896, escribía con una confianza que rozaba la arrogancia: los resultados demuestran inequívocamente que estamos en el proceso de crear una nueva raza de bestias de carga que revolucionará completamente la logística de cualquier potencia que las posea. Cuando nuestro programa alcance madurez, Francia poseerá un monopolio efectivo en animales de carga superiores. Esto tendrá implicaciones para la administración colonial que van más allá de lo que podría medirse en términos puramente económicos. El poder geopolítico de una nación que puede transportar el doble de suministros, mantener líneas de abastecimiento que otras naciones no pueden replicar, proyectar poder militar a distancias que otras consideran imposibles, es un poder fundamentalmente transformador. Las pruebas de resistencia continuaban en Argelia. Los descendientes de la coronela fueron sometidos a condiciones climáticas extremas, cargas progresivas, marchas de extenuación. Los registros muestran que en 1897, una mula de segunda generación logró transportar 950 kilos durante 24 horas continuas en temperatura de 42 grados Celsius, sin colapso ni muerte. Esto representaba un desempeño que superaba las mulas mexicanas, capturadas en aproximadamente el 60%, y las mulas francesas en aproximadamente el 300%. Los veterinarios franceses anotaban sus observaciones con lenguaje que reflejaba casi una reverencia científica hacia lo que estaban presenciando. Sin embargo, en 1898, un evento cambió el curso de todo el programa. La coronela, que había completado varios ciclos reproductivos, comenzó a mostrar signos de envejecimiento. No era un colapso súbito, sino un declive gradual, pero perceptible. Su capacidad reproductiva disminuyó. Sus viajes de demostración mostraban una velocidad ligeramente reducida. El doctor Gerard, que ya tenía 63 años, reconoció con realismo en sus notas privadas que el tiempo de ambos se acababa. Decidió documentar todo lo que había aprendido en un trabajo monumental que pretendía ser el testamento científico de sus investigaciones. El resultado fue un manuscrito de más de 1000 páginas titulado Études génétiques et phénotypiques de l'équidé mexicain, implicación para la selección y mejora de animales domésticos. Fue escrito entre 1898 y 1900, durante los años finales de la vida de Gerard. El documento fue marcado como clasificado de nivel máximo por el gobierno francés, y únicamente copias muy limitadas fueron distribuidas entre altos funcionarios militares y algunos académicos seleccionados. La mayoría de sus contenidos permanecerían secretos durante más de 60 años. En el manuscrito, Gerard compilaba tablas de comparación exhaustivas, fotografías de especímenes, mediciones anatómicas, registros de cruces reproductivos, análisis de descendencia, observaciones sobre la herencia de características específicas. Pero más allá de los datos, Gerard ofrecía reflexiones que iban más allá de la simple zoología. Escribía sobre la posibilidad de que diferentes poblaciones animales en diferentes regiones geográficas hubieran evolucionado en direcciones específicas
adaptadas a sus ambientes locales, y que el estudio científico sistemático de estas variaciones podría permitir a los humanos, por primera vez en la historia, dirigir conscientemente la evolución de especies domésticas hacia características predeterminadas. Esto era, en esencia, una teoría protoeugenésica aplicada a animales, y aunque Girard no lo expresaba en esos términos extremistas, la lógica inherente estaba allí, latente en cada página. Los franceses que leyeron el manuscrito comprendieron inmediatamente las implicaciones. Si se podía mejorar genéticamente a los animales de manera tan dramática, ¿qué implicaciones tenía eso para otras áreas de la reproducción selectiva? Era una pregunta que ninguno de ellos expresaría públicamente, pero que fermentaría en ciertos círculos intelectuales europeos durante las décadas venideras, con consecuencias históricas que aún resuena hoy. El manuscrito de Girard terminaba con una pregunta que quedaría sin respuesta durante décadas, una pregunta que flotaba en el aire de los laboratorios parisinos como el humo de los cigarrillos que fumaban los investigadores mientras contemplaban los datos. ¿Podría replicarse en otros animales lo que la naturaleza había creado en las sierras mexicanas? Esta interrogante se convirtió en la obsesión silenciosa de la comunidad científica francesa durante los años 90 del siglo XIX. No era una obsesión expresada públicamente, no. Era el tipo de obsesión que se susurraba entre colegas en los cafés de izquierda de París, que se escribía en cartas privadas marcadas como confidenciales, que se discutía en reuniones cerradas del Ministerio de Guerra. Porque comprender cómo los mexicanos habían creado una bestia de carga superior no era simplemente un asunto de curiosidad científica, era un asunto estratégico, militar, de supremacía imperial. Los documentos fragmentarios que sobreviven en los archivos de la Biblioteca Nacional de Francia revelan que hubo al menos 3 expediciones subsecuentes enviadas al territorio mexicano, todas con la finalidad de localizar y adquirir más ejemplares de la línea genética de la que había provenido la coronela. La familia Valenzuela, que había visto partir a su joya hacia Francia con una mezcla de orgullo herido y resignación fatalista, recibió a estos agentes europeos con una cortesía cautelosa. Según los registros que permanecen en la Hacienda El Mezquite Plateado, ahora convertida parcialmente en museo, fue el hijo mayor de la familia Valenzuela, un joven llamado Ignacio, quien decidió conservar la información genética de sus animales mediante registros meticulosos que no compartió con los franceses. Ignacio Valenzuela era un hombre de su tiempo, pero también un visionario en su propia manera provinciana y mexicana. Comprendía que lo que su familia había creado a lo largo de 3 generaciones, a través de un conocimiento empírico refinado por la experiencia cotidiana de la crianza en la sierra, era un tesoro que no debería ser cedido completamente a los intereses extranjeros. Comenzó a mantener registros genealógicos detallados de sus animales, anotando no solo sus características físicas, sino también sus comportamientos, sus capacidades, su desempeño en diferentes terrenos. Estos registros, escritos en una caligrafía cuidadosa en cuadernos de papel grueso, se convirtieron en los primeros archivos sistematizados de lo que podría llamarse genética aplicada en México. La ironía de la historia es que mientras los franceses estudiaban a la coronela en sus laboratorios de Fontainebleau, extrayendo sangre, realizando biopsias, midiendo cada aspecto de su fisiología con instrumentos de precisión que México no poseía en ese entonces, la verdadera fuente del conocimiento genético permanecía en Durango, documentada en los cuadernos de Ignacio Valenzuela sin que nadie en Francia lo supiera. Los agentes franceses se fueron con promesas incumplidas, con algunos animales de menor calidad que la familia deliberadamente ofreció,
con una sensación de haber sido engañados que nunca pudieron comprobar completamente. Pero regresemos al laboratorio de París, donde el doctor Gerard estaba llegando a conclusiones que lo perturbaban profundamente. El investigador francés había llegado a una verdad biológica que anticipaba lo que la genética moderna comprendería un siglo después: que los rasgos de la coronela no eran simplemente el resultado de crianza selectiva de los últimos 100 años, sino que hablaban de una historia evolutiva mucho más profunda, de una selección natural, brutal, que había ocurrido durante generaciones en los terrenos más inhóspitos de América del Norte. Los burros catalanes que habían sido importados a México habían sido sometidos, sin que sus criadores lo comprendieran del todo, a un proceso de selección por supervivencia en un ambiente extremo. Solo los más fuertes sobrevivían. Solo los más resistentes dejaban descendencia. Solo los que poseían una capacidad muscular excepcional podían realizar el trabajo que se demandaba de ellos. Gerard escribió en sus notas privadas: es como si México hubiera accidentalmente creado en sus montañas un programa de cría más riguroso que cualquiera que hayamos diseñado deliberadamente en Europa. La necesidad es un maestro más cruel y más efectivo que la ciencia. Esta observación, aunque no se publicó en su tiempo, representaba una comprensión casi intuitiva de los principios que la biología evolutiva estaba apenas comenzando a formalizar. El doctor Gerard había presenciado el resultado de millones de pequeñas selecciones naturales condensadas en el cuerpo de una sola bestia. Las implicaciones de estos hallazgos comenzaron a filtrarse hacia círculos más amplios de la sociedad francesa durante la década de 1890. En 1894, un influyente periódico científico francés, Le Journal de la Biologie Appliquée, publicó un artículo anónimo titulado «Consideraciones sobre la superioridad biológica de los organismos seleccionados en ambientes extremos». El artículo, redactado con una precisión científica que apenas disimulaba su perturbador subtexto, sugería que la evolución bajo condiciones adversas producía organismos superiores a aquellos criados en ambientes controlados y benignos. El artículo no mencionaba a la coronela por nombre, pero sus referencias a un espécimen equino de origen americano recientemente estudiado eran suficientemente claras para los iniciados. La reacción fue compleja y reveló las grietas profundas que atravesaban el pensamiento científico y social de la época. Algunos científicos progresistas vieron en las conclusiones de Gerard una confirmación de los principios darwinianos: que la selección natural, ya sea operando en la naturaleza salvaje o en los programas de cría humanos, producía mejoras verificables en los organismos. Otros intelectuales, particularmente aquellos alineados con movimientos de pensamiento que valoraban la jerarquía y la supremacía racial, comenzaron a hacer conexiones que jamás fueron formalmente articuladas, pero que circulaban en los salones privados y en las conversaciones de después de cena. La pregunta que silenciosamente circulaba entre estos círculos de la élite intelectual europea era si la selección natural brutal, en ambientes extremos, producía animales de superiores capacidades. ¿Qué sucedería si tales principios se aplicaran sistemáticamente a la reproducción humana? Esta pregunta, abominable en su esencia, encontraría expresión formal décadas después, en los escritos de pseudocientíficos que se apropiarían de la coronela como evidencia, como prueba viviente de que la eugenesia era posible, que la mejora selectiva de las especies era científicamente justificable, que la jerarquía biológica era una realidad ineludible. Sin que Gerard lo comprendiera completamente, su investigación sobre la mula mexicana se convertía en un punto de referencia que sería citado, distorsionado
y malinterpretado durante las décadas venideras. Los documentos del Institut Vétérinaire fueron consultados por pensadores cuyas intenciones iban mucho más allá de la simple reproducción animal. Pero eso es otra historia, una que toca aspectos del pensamiento europeo que preferiría olvidar, pero que es necesario recordar para comprender cómo la ciencia puede ser desviada de sus propósitos. Lo que permanece claro es que la coronela, la mula oscura con el pelaje color bayo que había conocido la libertad de las sierras de Durango, había llegado a Francia y en los años subsecuentes se había convertido en algo más que un animal. Se había convertido en un símbolo, en un texto que diferentes lectores interpretarían según sus propias obsesiones y deseos. Murió en los establos de Fontainebleau en 1901, después de 13 años de vida en cautiverio europeo. Sus últimos años fueron menos glamorosos que sus primeros. Sufría de artritis, sus músculos se atrofiaban lentamente. El clima francés, tan diferente al de la Sierra Mexicana, mermaba su vitalidad ancestral. Cuando finalmente sucumbió, los registros indican que fue cremada, sus restos dispersos, como si quisieran asegurar que ningún mexicano pudiera jamás recuperar los huesos de su tesoro perdido. Pero la verdadera herencia de la coronela no estaba en su cuerpo perecedero, sino en los documentos que había generado, en las preguntas que había planteado, en la lógica inexorable que sus capacidades representaban. Los franceses que leyeron el manuscrito de Gerard comprendieron inmediatamente las implicaciones de manera visceral, aunque nunca las expresaran con claridad. Si se podía mejorar genéticamente a los animales de manera tan dramática mediante la selección sistemática, ¿qué implicaciones tenía eso para otras áreas de la reproducción selectiva? Era una pregunta que ninguno de ellos expresaría públicamente con la franqueza que demandaba, pero que fermentaría en ciertos círculos intelectuales europeos durante las décadas venideras, con consecuencias históricas que aún resuenan hoy. Ecos perturbadores de una mula mexicana que fue estudiada, admirada, explotada y finalmente olvidada por una historia que no siempre aprecia sus deudas con tierras tan distantes de sus centros de poder.